Los humanos pensamos, tenemos ideas de cómo puede ser la vida, de cómo nos gustaría, y se nos cruza el camino, es decir, somos personas que hacemos un camino y a veces creemos que el camino está libre de piedras y de socavones, valga como metáfora, y lo cierto es que la vida es un caminar constante y donde nos vamos a encontrar con muchísimas circunstancias que son parte de nuestra vida, ¿no? Y que nos cuesta muchísimo asimilar. Carmen Luciano es catedrática de Psicología en la Universidad de Almería. Es una de los muchos profesionales que la ONCE ha reunido para seguir avanzando en el proceso que ellos llaman de ajuste a la discapacidad visual. Un proceso en el que intervienen profesionales de todos los ámbitos, desde trabajadores sociales y psicólogos a animadores socioculturales. Un ajuste a la vida que comienza con un paso fundamental: la aceptación. Vamos. Muy bien, avanza. Marca, marca, marca. Cuando hablamos de aceptación, el término aceptación es un término engañoso, porque parece que es, me he quedado ciego, tengo que aceptar que estoy ciego, no pasa nada y voy a funcionar. Lo que realmente hablamos cuando hablamos de aceptación, dentro de un concepto mucho mayor que es el ajuste, que coge muchísimas variables, es la situación en la que me encuentro. He perdido la vista, yo estaba viendo, he nacido ciego de nacimiento y a los 4 o 5 años me doy cuenta que soy diferente, que hay otra gente que ve. Es más la aceptación de lo que siento, del malestar que me genera, de los pensamientos que tengo frente a algo que no puedo cambiar como tal. Que si me he quedado ciego, no veo. ¿Cómo lo arreglo? No puedo. Yo he sido muy independiente y me veía que no iba a poder ser independiente nunca más. A mi hermana la hice sufrir mucho y a mis hijos, que es lo que más me dolió de todo eso, una vez recordado, es lo que creo que peor manejé. Lo que pasa es que en aquel momento no podía superarlo y fue así. Tengo unos problemas, los reconozco, de alguna manera me los como y tengo que digerirlos, y en esa digestión hago todos los aprendizajes para poder no tanto cambiar el mundo, sino cambiar la manera en cómo yo me enfrento a las situaciones en las que estoy. Sin resignarse, sin entrar en una posición de, bueno, ¿qué le voy a hacer?, sino generando toda una serie de lucha encaminada a aprender recursos que me permitan decir, oye, me he quedado ciego y no puedo andar solo por la calle. ¿Cómo que no? Esa aceptación se vive de forma diferente por una persona que nace ciega que para otra que adquiere la ceguera pues, a lo largo de su vida. Entonces ese momento es clave, es decir, porque por mucho interés que la ONCE tenga o los profesionales tengamos en que una persona lleve a cabo una vida lo más normalizada posible, una vez que ha perdido la visión, si esa persona no acepta esa limitación que va a tener a lo largo de su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, pues es complicado, ¿no? Yo sabía que tenía que salir adelante y tenía que buscar una forma de vida que me pudiera ser, dentro de lo que yo tenía, independiente y poder seguir en la sociedad en la que vivimos haciendo cosas. Los trabajadores sociales somos la puerta de entrada para ello, somos, bueno, pues como la misma profesión nos delimita, somos profesionales del cambio. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos ahí receptivos en una primera entrevista, a aglutinar de una forma así breve primero cuál es la situación personal, social, laboral, educativa de la persona con la que estamos hablando, para un poco establecer o desarrollar un plan individualizado de atención en base a lo que nos cuenta o en base incluso a lo que no nos cuentan. Al principio, el proceso de adaptación fue todo complicado, no porque yo no tuviera voluntad de adaptarme, sino porque el entorno no supo reaccionar. Todo cambió porque un día mi padre decidió afiliarme a la ONCE. Enviaron a José Antonio a casa. Me propuso que fuéramos juntos a escalar. Y ahí, en esas sesiones de escalada, fue donde José Antonio me animó a que me replanteara mi vida. Nos cuesta mucho, cada vez más, nos paramos y nos cuesta asimilar lo que está pasando y nos quedamos muchas veces más tiempo del debido parados. Y cuanto más tiempo nos quedamos parados, pues evidentemente empieza a ser ese parón parte de la vida, y cuanto antes comencemos a hacer el proceso de asumir lo que somos, lo que nos gustaría ser y lo que nos encontramos,
pues mucho mejor, porque comenzaremos a dar pasos al nivel que toque. Me doy cuenta de que tengo que superarlo siendo muy pequeño. Cuando tenía 4 o 5 años, un día en el recreo, pues lo típico, ¿no?, de que los compañeros te llaman el cieguito. Y yo llego a casa y le digo a mi padre, pues me han llamado el cieguito, porque yo iba a un colegio integrado. Y mi padre me dice, bueno, pues mañana cuando te vuelvan a llamar el cieguito, pues diles que es verdad, que es lo que hay. Y al final es así, es verdad, es lo que hay. Y yo creo que desde ese día no me volvieron a llamar el cieguito, y si me lo llamaron me dejó de importar, que para el caso es lo mismo. Empezar a ver el horizonte, y el ver es una metáfora aquí, es ver psicológico, ¿no? O sea, qué cosas y qué direcciones, y que detrás de eso está una persona con lo que tenga, ¿no? Y tratar de facilitar que se puedan hacer el máximo de actividades, el máximo de cosas, que la persona pueda cumplir sus sueños hasta donde sea posible cumplirlos, ¿no? Digamos que es un baño de realidad. Es una anécdota, pero va muy de la mano de cómo se superan estas cosas, ¿no? Con naturalidad, con normalidad y aceptando lo que hay y fijándote en otras cosas que seguramente son más importantes. Lo importante en la vida son las personas, eso es lo más importante, pues las personas afiliadas puedan conseguir la plena autonomía y la verdadera inclusión en la sociedad, y es gracias a las oportunidades de vida que todos los días, que diariamente nuestros profesionales del área de servicios dan a todas las personas afiliadas con necesidades derivadas de la ceguera o deficiencia visual grave. Aquí en ONCE hablamos de ajuste cuando se tratan de personas que o bien han perdido la visión de una forma dramática o de una forma drástica, o bien hay un momento en su vida en el que esa pérdida de visión le hace falta o le es necesario un ajuste a ese cambio, ¿no? Yo me doy cuenta desde pequeña, pues 4 o 5 años, tengo una hermana de la misma edad, y te das cuenta que tú las cosas no las puedes hacer como el resto de los niños, que hay muchas cosas que no puedes hacer. Sí que es cierto que a veces no sabes qué es porque no ves, piensas que no lo puedes hacer porque sí, pero luego pues te vas dando cuenta de que hay cosas que no las haces como los demás y que necesitas una serie de ayudas y que eres diferente. Si es un niño en edad escolar, normalmente intervienen diferentes profesionales del equipo de orientación educativa, inicialmente el trabajador social y el psicólogo. Se va a elaborar un plan de intervención educativa y los diferentes profesionales, fundamentalmente maestros, van a empezar a trabajar, a valorar las necesidades de ese niño que está planteando desde el centro escolar, y se va a elaborar un plan de intervención educativa donde se van a señalar las diferentes áreas y los diferentes profesionales que van a ir cubriendo estas necesidades. A nivel educativo nos encontramos también con muchos hándicaps en el tema de, bueno, pues, de poder equiparar o de poder integrar a los alumnos en su aula ordinaria, ya cada vez menos, porque se normaliza cada vez más. Pues tenemos importantes campañas de sensibilización dentro de ONCE en los colegios, pues para que no se vea a la persona ciega como un elemento disruptivo, ¿no?, sino al contrario, un elemento pues de riqueza y de hacerle ver al resto de sus compañeros, al resto de los profesionales que hay alrededor, pues que una persona que tiene una pérdida de visión, pero tiene otros elementos que puede desarrollar perfectamente. El ajuste está permanentemente presente en las diferentes acciones. O sea, hay actividades realmente cuando se está trabajando desde los coles, los compañeros, los maestros hacen actuaciones específicamente dirigidas a facilitar el ajuste, donde los mismos niños, a partir de unas edades, pues explican a los compañeros cuáles son sus necesidades. Una actividad para contar un poco a las familias de chicos, alumnos, estudiantes más jóvenes que nosotros, de infantil, de primaria y demás, a esos padres y a esas familias, pues contarles un poco diferentes cosas. Yo hablé de mi experiencia educativa, de mostrar a esos padres, ¿no?, que que un ciego podía tener una vida normal dentro de las limitaciones, pero que había vida, había vida más allá de la ceguera, que la discapacidad tampoco te define exactamente, no te define completamente. No pretendemos que una persona que nunca haya hecho deporte, que ahora se ponga a hacer deporte como un loco porque se haya perdido la visión. Para eso estamos los trabajadores sociales, para evaluar un poco cuáles son las necesidades o qué le podemos ofrecer al afiliado de una forma realista
para que siga haciendo una vida lo más normalizada posible. Cuando pierden la vista, dependiendo si pierden total o pierden parcial, muchas veces hasta ya no están en su entorno, con sus amigos, yendo o realizando actividades de ocio de las que ellos hacían habitualmente, porque empiezan con la negación de que ellos ya no van a ser capaces de ir a ese lugar donde iban. La ONCE lo que les hace es apoyo a que participen en actividades, lo mismo que cualquier ciudadano más, lo único que con alguna adaptación. Yo no me planteo, como no ven, esto no pueden hacer. Siempre hay retos y siempre tienen ayuda, y yo todo lo que a ellos les gusta les animo para que continúen. Lo harán más lentos, tendrán más ayudas, pero tienen que hacer lo mismo que todos los demás, con adaptaciones o ayudas, pero lo tienen que realizar. Poco a poco, pues, se fueron rompiendo todos esos estereotipos. Por decirlo de una forma bonita, yo siempre digo que José Antonio me enseñó a través de la escalada, subiendo esas paredes, que en la vida se podía llegar tan alto como uno quisiera. A veces creemos que solo se puede ir de una forma, ¿no? Y el trabajo consiste en abrir el abanico de múltiples formas para ir cubriendo un camino que es el que nos hace personas, ¿no? Volvemos a empezar. Aceptación, ajuste a la discapacidad visual, ajuste a las circunstancias de la vida, todos los cambios que puede hacer, ahí es donde está la clave, ahí es donde lo tendríamos que entender. Es muy difícil a veces ese proceso de estar presente con el dolor de no podré ver a mis hijos, no podré ver el campo que tanto me gustaba, no podré hacer muchas cosas, ¿no? Es difícil, pero si lo colocamos y enseñamos a las personas a que esa es una gran nube inmensa y detrás de esa nube hay un horizonte y tenemos que tratar de ayudar a que mientras se está haciendo esto vamos a ir trayendo parte del horizonte, pues es la única manera de asentarse y de poder levantarse, es que haya una mínima porción de ese presente en el que estemos oliendo o saboreando o siquiera atisbando un poco del horizonte personal.